Buenas noches, nosotros somos el grupo de Diseñando la Libertad. En cuanto a la confrontación, está integrado por el licenciado Ramón Rojas, la licenciada Paola Alfonso y el licenciado Ezequiel González. BIP señala que todas las instituciones son sistemas dinámicos y sobrevivientes, la cual conlleva una productividad resultante de una interacción socioconstructiva de sus actores. Ahora bien, dicho autor refiere que en el contexto actual las instituciones sobreviven a un conflicto implícito en un sistema que les conlleva una fase de inestabilidad caracterizada por su burocracia e imprecisión ante la respuesta, y mediante el entorno tendiendo a su propia destrucción a pesar de ser digno de sobrevivir al ser potencialmente capaces de adaptarse al cambio. Él también expresa que dichos sistemas están sometidos a innumerables estados posibles o variables, las cuales están sujetas a perturbaciones y tienen un tiempo de reacción determinado que la sociedad considera aceptable. El autor señala las instituciones en la medida que sea la complejidad de un sistema, de esa forma será su reacción. Difiero con el autor debido a que hoy en día las organizaciones se adaptan a los cambios y donde los jefes, supervisores y en algunos casos ellos delegan a los subordinados para que prolonguen los procesos. Apegándome a la cita de Richard Bickham, es un esfuerzo donde él dice que eso es un esfuerzo planificado de toda organización y administrado desde la alta gerencia para aumentar la efectividad y el bienestar de la organización por medio de las intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales aplican los conocimientos de la ciencia del comportamiento. Es decir, el empleado trabaja en base a su comportamiento y para ellos es el apoyo de los jefes para poder cubrir con cada uno de los objetivos de la organización. El autor parte por analizar que el problema de las instituciones es no admitir que la única y completa solución que hay sea absurda y por eso no se practica. El mismo autor se refiere a la ley de Aspy, donde únicamente la variable puede absorber la variable mediante una aplicación inteligente y en función de ello propone que la sociedad utilice los instrumentos de que dispone para planificar sus instituciones y hacer que estas funcionen de manera diferente, y para ello propone la libertad intelectual mediante el uso de la tecnología. El autor señala la ley de Aspy. Dicha ley se refiere al control con la complejidad, donde cualquier acción administrativa es reductora de variedad. Pero para esto es necesario emplear mecanismos especiales con controles de organización. En este caso, difiero del autor porque pudimos implementar algún tipo de control interno que vaya en beneficio de la organización, como lo dice Tanaro 2003, que define el control interno como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de una organización. Muy buenas a todos, compañeros y profesora. Mi nombre es Ezequiel González y bueno, voy a continuar la dinámica de la exposición abarcando los puntos relacionados a la tercera y cuarta conferencia del libro Diseñando la Libertad del autor Stafford Beer. Bien, inicio con la tercera conferencia, que tiene por nombre Prototipo de Maquinaria para la Libertad. En esta conferencia el autor resalta la necesidad que tiene una nación de lograr la cohesión e integración de sus organizaciones, con el fin de que éstas funcionen como sistemas dinámicos viables. Por otra parte, plantea y señala la resistencia al cambio que tienen dichas organizaciones, y que con el pasar del tiempo estas han perdido su noción de situación estable. ¿Por qué? Porque por seguir un modelo tradicional burócrata, carente de un sistema de comunicación eficaz para lograr la misión de servir a su pueblo.
Cabe resaltar que en esta conferencia el Dr. Beer destaca que un sistema dinámico, viable y nacional puede tener como resultado la libertad. Ahora bien, una vez analizado y explicado de manera resumida la tercera conferencia, hay un par de puntos que difiero con el autor. Inicio diciendo el que señala resistencia al cambio y la poca adaptabilidad de las organizaciones. Bien, en la actualidad los cambios se producen y siempre se han producido de una manera muy brusca, muy rápida, lo cual ocasiona que aumente la incertidumbre de las organizaciones con respecto a su mercado y a su entorno, exigiéndole a estas nuevas posturas. En pocas palabras, nos encontramos en un medio ambiente que refuta los paradigmas administrativos tradicionales. En este caso cito y concuerdo con lo que señala el autor Romero Matamoros Campos, en el que indica que los esquemas estables y constantes se han vuelto flexibles y que ha llevado a las organizaciones a funcionar como sistemas dinámicos y abiertos. Bien, esto ha ocasionado una búsqueda de liderazgo competitivo, la creación y mantenimiento de una cultura organizacional que gira alrededor del cambio y que le ofrezca permanentemente a estas habilidades y capacidades para innovar, evolucionar, adaptarse y aprender continuamente, reaccionando en el menor tiempo posible, apoyándose de procesos de información y comunicación estables y eficientes. Ahora bien, avanzo con el siguiente punto, el que difiero cuando se relaciona comunicación deficiente en las organizaciones. Son profundos los cambios que ha atravesado y atraviesa la sociedad, consecuencias del rápido avance de las telecomunicaciones, la globalización, la economía digital. Las organizaciones deben y se han convertido en verdaderos sistemas dinámicos. En este contexto, cito el autor Cons y Weller, en el que señala la importancia de la comunicación efectiva en las organizaciones, ya que estas no son simplemente transmitir información a los empleados, sino que se requiere de contacto frente a frente en condiciones de apertura y condición. Lo que quiere decir que una verdadera comunicación efectiva no requiere de muchos costos ni sofisticados medios de comunicación. Por consiguiente, esta comunicación efectiva es un instrumento que permite a las organizaciones informarse en dirección de los objetivos, estimulando las actividades y la proyección de una imagen nueva hacia el entorno. Bien, una vez finiquitado este punto relacionado a la tercera conferencia, avanzó a la cuarta conferencia, que tiene por nombre La ciencia al servicio del hombre. En esta, el autor Beer señala que la ciencia ha sido utilizada de manera errónea, critica el modelo económico de la revolución industrial e indica que la ciencia debe ser concebida de manera distinta. Considera que únicamente existe una solución, que consiste en quitar el control de la tecnología a quienes hoy pueden financiar su desenvolvimiento y devolverlo dicho control al pueblo. Ahora bien, una vez igualmente analizada y explicada de manera resumida esta cuarta conferencia, hay un par de puntos también que difiero con lo que indica el autor. El primero es cuando señala el mal uso de la ciencia utilizada como instrumento de poder. Bien, el control de la ciencia en los diferentes momentos de la historia de la humanidad ha estado acompañado de muchas desigualdades, muchas exclusiones y conflictos sociales, lo que implica que día a día se busca una mayor difusión del conocimiento para lograr una sociedad mejor informada y que tome sus propias decisiones basadas en los hechos y las evidencias. Sin embargo, señalo y cito lo que indican los autores Castro Martínez, Olmos Peñuela, que son muchos los agentes sociales que se han beneficiado de la ciencia y gracias a ello pueden desempeñar mejor sus propios fines profesionales, en el que podemos nombrar los médicos, los abogados, los informáticos, también nombramos las entidades sociales, sean públicas o privadas, las entidades culturales, organizaciones internacionales. Por otra parte, los ciudadanos también precisan y poseen un mejor conocimiento de los avances científicos, porque si no, no podrían interpretar las implicaciones económicas y sociales de la ciencia y la tecnología, ni tener un criterio para decidir los interrogantes que plantean los nuevos hallazgos científicos. Ahora bien,
En el segundo punto diferir, en que señala el autor que la tecnología no está al servicio del hombre, se entiende que el autor Bill realizó estas propuestas en el siglo pasado, en el cual se planteó el uso de la computadora, el teleproceso y la cibernética para lograr la eficiencia y eficacia de las organizaciones. Sin embargo, en el transcurso de este siglo, estas herramientas se han hecho accesibles a un gran número de instituciones y grupos de personas. En este caso cito lo que indican los autores Tamaño y López, donde ellos proponen que deben desplegarse estrategias y líneas de investigación y acciones de apropiación de estas herramientas tecnológicas y priorizar el uso y apropiación de estas, como indiqué anteriormente. Si bien es cierto que los avances tecnológicos se han dirigido a bombardear de alguna u otra manera al ser humano, ofreciéndole cualquier cantidad de productos, supuestos nuevos, inventos para facilitarle la vida, también es cierto que una parte de ellos son un gran aporte a la educación, a la medicina, a la agricultura y a muchos campos conocidos, y día a día se van sumando cada vez más personas a trabajar en función al logro de nuestro sistema. Ahora bien, la tecnología es sumamente importante para el crecimiento de cualquier empresa y nación. En la actualidad, una compañía, una organización no puede tener éxito sin la incorporación de tecnología. No pueden seguir evolucionando, deben seguir innovando y estar a la marcha de los avances tecnológicos. Asimismo, conforme avanza la tecnología, se desarrollan nuevas industrias y nuevos mercados. Por último, señalo que la ciencia y la tecnología son productos históricos y saberes sociales organizados y sistematizados en continua creación. Gracias. Buenas tardes, quien les habla Paola Alfonso, y en esta oportunidad abordaré las dos últimas conferencias que el autor Stanford Beer muestra en su libro Diseñando la Libertad. Sobre la quinta conferencia titulada Un futuro que podemos exigir ahora, resaltando algunas de las ideas que muestra el autor son las siguientes. Nuestras organizaciones están constituidas en forma típicamente piramidales, con objeto de que puedan funcionar únicamente si a las personas que forman parte de ellas les aumentara la cabeza de tamaño a medida que fueran adquiriendo antigüedad. Considera que se requiere de un cambio fundamental en las formas de organización, en atención a que existen barreras para el progreso, concentradas en la burocracia cibernéticamente organizada y la disponibilidad del dinero, lo cual afecta a la libertad del hombre. Ve la resistencia al cambio como un obstáculo psicológico. No es precisamente el hombre individualmente considerado el que tiene incrustada la resistencia al cambio. El problema son las instituciones a las cuales los humanos nos hallamos vinculados las que se resisten al cambio. Dentro de las instituciones, de manera oculta, permanece un núcleo que él le denomina burocracia, que retiene la homeostasis, pero ignorando no solo los cambios externos circundantes, sino las funciones primordiales que debe llevar a cabo exteriormente la institución. Para mantener la viabilidad, el sistema en su totalidad debe contar con un modelo regulador central. Este modelo debe crearse por medio de una consulta democrática y la descentralización del poder como solución de los problemas de una institución. Por último, no debemos confundir el patrón de modelo regulador con su contenido específico. Basta con lograr la variable requerida configurando adecuadamente el patrón. Sin embargo, esto ocurre por una razón fundamental que se denomina equidad, aunque a su entender, este tipo de honradez supone una excusa para evitar responsabilidades. Ahora bien, para la confrontación sobre las ideas que emite el autor en su libro, establezco lo siguiente. La estructura piramidal, siendo uno de los tipos de distribución organizativa en la cual se limita a los distintos niveles de subordinación y mando de una empresa, basándose en la responsabilidad y el poder de decisión de las personas, es decir, se refleja una jerarquía. En el vértice se encuentran los responsables de tomar las decisiones, determinar los planes y las metas de la organización, mientras que en la base se ocupan de la producción o parte operativa. En cuanto al cambio en las organizaciones, son una condición esperada y natural, siendo la gestión del cambio un proceso continuo. Es inevitable cualquier alteración del personal, estructura o tecnología.
Estas son una realidad organizacional que llevan a cabo para mejorar el rendimiento, evolucionar y mantenerse en el mercado de manera eficaz y lograr sus objetivos. Y la resistencia al cambio, el individuo es el que puede resistirse al cambio por diversas razones, tales como incertidumbre, hábito, preocupación por pérdidas personales y la creencia de que el cambio no beneficia a la organización. En cuanto a la burocracia, forma parte de la organización que se caracteriza por la división del trabajo, una jerarquía de autoridad claramente definida, reglas y normas detalladas y relaciones impersonales, que en algunas ocasiones hacen falta estos mecanismos para que los recursos se aprovechen de modo eficaz y eficiente. En la centralización y descentralización es relativo en la organización no absoluta, es decir, una organización nunca es completamente centralizada o descentralizada. Pocas organizaciones podrían funcionar en forma eficaz si solo un grupo selecto de gerentes de alto nivel tomaran las decisiones, ni podrían funcionar si todas las decisiones se delegaran a los empleados de niveles inferiores. Por último, la equidad se relaciona con el concepto de justicia y el mismo trato comparado con los demás que se comportan en formas similares. Si un empleado percibe que su relación es igual a la de otros empleados importantes, existe un estado de equidad. La sexta conferencia, titulada La libertad del hombre en un mundo cibernético. Algunas de las ideas que puedo resaltar que nos muestra el autor son que el proceso para liberar nuestras mentes de programas implantados en nuestros cerebros siendo un requisito previo a nuestra evolución personal y que solo se materializaría por medio de un consciente y constante análisis de las formas por las cuales nuestro personal ha sido y sigue siendo restringido. Además señala que la eficiencia no tiene por qué comportar tiranía si el sistema se proyecta como es debido. Su consecución exige prioridad y una auténtica versión de lo que es eficiencia y se requerirá para salvar nuestra sociedad dinosaurica y resolver los problemas que nos aquejan. Para él, el futuro es impredecible, debido a que hay demasiada variable en el aire y a este se le llama libertad. La necesidad de diseñar un sistema nuevo de modo que sus resultados no sigan siendo inestables. Asimismo, controlar los cambios imprevistos con los que cuenta en su estructura para el adecuado despliegue de la variable requerida. Y por último, el recto empleo de la computadora, absteniéndose de utilizarla para realizar sumas triviales de modo caro y como espía de la libertad de expresión de las personas. En cuanto a la confrontación sobre las ideas que emite el autor, puedo indicar que en las organizaciones los trabajos están estandarizados, en el que las normas y procedimientos guían el comportamiento de los empleados. Si un trabajo está formalizado, entonces la persona que lo realiza tiene poco poder de decisión en cuanto a lo que se realizará, cuándo se hará y cómo se hará. Por otro lado, cuando la formalización es baja, los comportamientos de trabajo son relativamente poco estructurados y los empleados tienen mucha libertad para realizar su trabajo. En la eficiencia, se da por sentado que las variaciones en la eficiencia y eficacia de una organización responden a las decisiones y los actos de sus gerentes. Los buenos gerentes se adelantan a los cambios, explotan las oportunidades, corrigen el mal desempeño y encausan a las organizaciones hacia sus metas, las cuales pueden cambiar si es necesario. Y la visión, la creación de una visión compartida para el futuro de la organización para mantener a sus miembros trabajando hacia esa visión. Se necesita estar organizado viendo hacia el futuro. Se debe motivar al personal para que tome riesgos, buscar innovación y creatividad y debemos exigir resultados. Diseñar. El desafío para los gerentes es diseñar una estructura organizacional que permita a los empleados realizar su trabajo con eficiencia y eficacia. Cuando se cambia la estructura, se participa en el diseño organizacional, proceso en el cual se involucran las decisiones. Por último, la tecnología. Los empleados necesitan información para la toma de decisiones y realizar su trabajo. Al describir las capacidades de comunicación que los gerentes tienen a su disposición, es evidente que la tecnología puede afectar significativamente la manera que tienen los miembros de la organización de comunicarse, compartir información y llevar a cabo su trabajo. Muchísimas gracias por su atención.